José Revueltas nació en la ciudad de Durango el 20 de noviembre de 1914. Cuando tenía 6 años, la familia se muda a la Ciudad de México. Era el año de 1920. José estudia en el colegio alemán hasta el 4º grado. Después lo hace en una primaria pública. La familia padece una crisis económica debido al fallecimiento del padre José Revueltas Gutiérrez en 1923. En 1925, antes de concluir el primer año de secundaria, Revueltas abandona los estudios y se educa de manera autodidacta en la Biblioteca Nacional. 4 años después, participa en un mitin en el Zócalo. Es apresado y acusado de sedición y motín, enviado a una correccional. Es liberado bajo fianza 6 meses después. Sufre, aparte de su primer encierro en la correccional, 3 encarcelamientos más en su vida. En 1932, en las Islas Marías. En 1934, vuelve a ser enviado ahí. El encarcelamiento más conocido es el de 1968, con motivo del movimiento estudiantil. Revueltas es detenido en noviembre de ese año y posteriormente condenado a 16 años de prisión en Lecumberri. Es liberado bajo palabra después de 2 años de encierro. La literatura de Revueltas abarcó la novela, el cuento, el drama y también, aunque en menor escala, la poesía. El corpus literario de José Revueltas inicia en 1941 con la publicación de Los muros de agua. En 1943 sigue El luto humano, con el que gana el Premio Nacional de Literatura. Siguen Dios en la tierra de 1944 y Los días terrenales de 1949. Ese año también presenta su obra de teatro El cuadrante de la soledad. Ambas obras reciben fuertes críticas, mismas que obligan a Revueltas a retirarlas de las librerías. De su producción teórico-política son 3 las obras que enmarcan sus pensamientos. En 1958 escribe México, una democracia bárbara, libro donde denuncia el cerrado y contradictorio sistema político mexicano. En 1962 publica Ensayo sobre un proletariado sin cabeza. Por último, en México 68, Juventud y Revolución, Revueltas nos ofrece las vivencias, cartas y manifiestos que produjo el movimiento estudiantil que desembocó en la triste y célebre matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Finalmente, el 14 de abril de 1976 a la 1:30, fallece de una asistolia descortización cerebral posparo cardíaco. Es inhumado el 16 en el Panteón Francés de La Piedad. Santiago Papasquiaro, como se conoce, tierra de los Revueltas. Familia formada por el matrimonio de don José Revueltas Gutiérrez y doña Romana Arias Sánchez. De aquí originarios de San Andrés de la Sierra, un bello pueblo del municipio de aquí de Santiago Papasquiaro. Esta familia se vino debido a la escasez de trabajo, se vienen a radicar aquí a Santiago Papasquiaro. La gente, yo recuerdo todavía que gente ya mayor los recordaba aún cómo vivían aquí ellos, cómo eran gente servicial. Ellos tenían aquí un comercio en el cual se vendía desde una aguja hasta jarcia y sillas de montar, y pues un comercio de abarrote. Ellos, cuando iba la gente, veían que la gente humilde no tenía, no la dejaban desamparada. Le regalaban la mercancía, haciéndole creer que se la fiaban y que después se la pagaran como ellos quisieran. Entonces, de esa talla eran los padres de estos genios. Por eso la gente quería a esa familia, gente de Santiago, como le platico, cuando ellos se fueron de aquí de Santiago, decía mi abuelo que hubo mucha gente que los lloró, sobre todo la gente humilde, que era la que ellos servían. De ahí el espíritu servicial de todos sus hijos y hijas. Bueno, José Revueltas nació aquí en la ciudad de Durango, en una casa que lamentablemente fue demolida hace unos cuantos años, exactamente en la esquina de Pasteur y Gabino Barreda. Cuando viene la Revolución Mexicana de 1913, es destruida la estructura comercial de la ciudad y parte de ello afecta obviamente
el Naranjo de Revueltas y Gutiérrez, que eran la sociedad que le habían integrado. Nace José aquí en 1914, unos meses después, bueno, un año después de la destrucción de la ciudad de Durango, pero la situación económica no mejora, la situación económica comercial no es la más boyante de la ciudad, y el papá de los hermanos Revueltas decide vender su sociedad, la parte de la sociedad que tenía, para irse de aquí de Durango, y bueno, se van, finalmente la familia emigra completa de aquí de Durango. Nace en el ambiente de destrucción que generó la revolución aquí en la ciudad de Durango. Nace de una familia que económicamente era una familia bien acomodada, a una familia que vino a menos producto de las propias luchas revolucionarias. Y bueno, le toca de niño vivir estas circunstancias de una familia que había empobrecido, y que bueno, con la lucha y el trabajo constante del papá y la mamá, y bueno, el apoyo de los hermanos mayores, empieza a crecer poco a poco. Vinieron en algunas ocasiones, conoció Santiago Papasquiaro, conoce el Valle de Santiago Papasquiaro, que es la tierra paterna, aunque él había nacido aquí en Durango. Seguramente le impresionó mucho la belleza del Valle de Santiago, que en su libro de cuentos Dios en la Tierra describe, cuando hace la descripción esta del paraíso terrenal, es la descripción del Valle de Santiago Papasquiaro. Si acaso, digamos, su formación autodidacta, si acaso la única influencia que tuvo en él fue de hacerlo todavía más esforzado para profundizar en lecturas incluso más exigentes, ¿no? Él leía a Hegel, aunque no hubiera llevado la carrera de filosofía, y llevaba incluso a los marxistas o marxólogos, los leía más recientes, con una agudeza crítica bastante deslumbrante. En la familia, el padre y la madre de José Revueltas siempre su propósito fue muy explícito: crear una familia de artistas, ¿no? Y lo lograron. Lo crearon artistas con un amplio compromiso social que se ve claramente expresado tanto en los cuadros de Fermín, en la música de Silvestre, en el desempeño dramatúrgico de Rosaura, sobre todo en su trabajo específico con el grupo de Bertolt Brecht en Alemania. Pero a mí me parece que así el que crudamente se adhiere al mundo de los pobres, de los desfavorecidos, de los olvidados, y que los magnifica en su obra literaria, es José Revueltas. Y en esa época hay una persecución contra las ideas comunistas en México, paradójicamente, ¿no? Estamos hablando de que había grupos crecientemente identificados con el socialismo y el comunismo, pero el régimen de Estado en México, pues, si bien permitió algunas cosas que se filtraran en la constitución política de nuestro país, perseguía a los comunistas, ¿no? Y esto tenía que ver con la presión que ejercía Estados Unidos sobre el cuidado y la preservación de la propiedad privada, ¿no? Y entonces José Revueltas se enfrenta al Estado mexicano siendo muy joven, y le cuesta la prisión, y alguien que se ve sometido a un régimen carcelario desde muy joven invariablemente no puede tener un trayecto académico regular. Y bueno, José Revueltas inicia un proceso de autoconstrucción y autogestión académica impresionante, ¿no? Porque cuando uno ve cómo escribe, un escritor con esa disciplina y un ideólogo con esa disciplina, pues evidentemente no es producto de una universidad, ¿no? Es producto de una autorreflexión crítica llevada hasta sus más últimas consecuencias, pensando incluso en la muerte. O sea, es un hombre que siempre caminó en el límite. ¿Por qué? Porque sabía que justamente la vida de México era una vida límite, ¿no? El momento más grato es haber llegado a los libros, evidentemente, que es entonces sí cuando realmente se conoce el personaje y no se conoce ese mito empolvado o ensuciado por aquellos que no lo tomaban como bandera, repito, pero realmente no sabían quién es Revueltas. Yo creo que muy poca gente sabe realmente quién fue Revueltas. La literatura es una manera de saber quién fue, que eso a veces no es lo importante, sino lo importante es saber lo que escribió, sus ideas. Se ven algunas ideas reflejadas en el texto,
pero a través de los mitos, a través de las imágenes, yo creo que si queda claro es que Revueltas era un personaje complejo, que yo francamente creo que ni siquiera él mismo le interesa. Primero, no le interesaba definirse, y segunda, no le interesaba que lo definieran los demás. Quien intente definir a Revueltas pues está perdido, porque si uno lee los 26 libros que están publicados de José Revueltas, porque dejó muchos textos sin publicarse, si lee los 26 libros ves que es una persona de múltiples rostros, múltiples personalidades. Quien lo conozca creo que es absurdo, y ni él mismo llegó a conocerse. Primero, aclaro, yo no creo que él haya escrito en contra del gobierno, o sea, no era su afán escribir en contra del gobierno. Sus textos sí van hacia una crítica hacia el gobierno, pero a él francamente yo creo que ni siquiera era una preocupación central el decir voy a atacar a tal gobernante o voy a criticar a tal gobernante. Él hizo una crítica humana mucho más amplia. Él tiene una visión mucho más amplia para poder decir que estaba haciendo una crítica a fulano mengano, a fulano sistema, porque la crítica se amplió incluso a sus mismas creencias, es decir, a las ideas que en algún momento lo sostuvieron como individuo. En otro momento él las vio y fue capaz de hacer una autocrítica feroz. Entonces, de alguna manera no es que tuviera una crítica contra el gobierno mexicano, una crítica contra los gobernantes, una crítica contra un sistema, ni siquiera eso, era una crítica, repito, de manera amplia hacia las visiones que en su momento tenía el mundo y que de alguna manera él veía descompuestas, fallidas. Los ideales de él siempre fueron luchar por la gente pobre, siempre. Él nunca, igual que todos los Revueltas, nunca buscaron sobresalir, nunca fueron gente, objetos de ser vistos, sino ellos buscaban mejor ver a la gente y no sobresalir ellos. Ellos nunca se les quisieron que se reconociera nada de su talento ni nada de sus obras. Cuando muere Silvestre Revueltas, aún así con sus obras ya dadas a conocer y todo, no se tenían los recursos en ese momento para sepultarlo. Entonces, ¿cómo es posible que un personaje de esa talla, ni siquiera, ahí está la importancia de toda esa familia, que sobresalió, pero nunca quiso ser arriba de los demás. Siempre vivió como sus padres se lo enseñaron. Porque hay que decir una cosa por ahí, escuché que los grandes hombres como estos, como los Revueltas, viven más después de muertos. Y la prueba ya la estamos viendo, que estos personajes merecen ser un ejemplo en toda la extensión, porque todos sobresalieron. Le llamó en su momento el realismo crítico dialéctico a su forma de escritura, y los contemporáneos de Revueltas que escribían en ese mismo tenor le llamaban simplemente escritura adscrita al realismo socialista, ¿no? Y bueno, Revueltas jamás escribió como el canon que puntuaba el realismo socialista, ¿no? A mí me parece que eso fue extraordinario, porque Revueltas demostró que podía ser contestatario dentro de la misma visión ortodoxa del comunismo tradicional, internacional y mexicano, porque su imaginación le permitía salirse de las líneas preestablecidas, y eso le permitió hacer una literatura que escapó al espíritu panfletario de la época y escapó a las fórmulas planas, chatas, incoloras del realismo socialista, que finalmente quienes escribieron en ese modelo son escrituras prácticamente olvidadas. Y la obra del maestro Revueltas, pese a que tiene algunos contenidos ideológicos importantes, pero pesa más el carácter y el genio creativo del maestro. José Revueltas siempre tuvo una admiración muy grande por su hermano Silvestre. Es un pasaje a lo mejor poco conocido de la vida de José, pero que nos ayuda mucho a entender el José Revueltas escritor. El José Revueltas tiene una admiración muy grande
por el trabajo creativo de Silvestre. Él reconoce en Silvestre el gran músico que era, que en su época fue vilipendiado y se le cerraron las puertas al propio Silvestre, pero en un escrito de él poco conocido, las notas biográficas de Silvestre Revueltas que él hace una descripción maravillosa de lo que es el trabajo del creador artístico, en este caso de Silvestre, y de cómo fluye el proceso creativo a partir de la transformación de Silvestre músico, Silvestre director, Silvestre artista, y que nos permite entender también cómo seguramente fluían estas ideas y este trabajo en la obra propia de José Revueltas. José Revueltas era de la parte radical de la izquierda, la aprende seguramente las vivencias revolucionarias de niño, y que lo dejó marcado toda la vida, evidentemente, y que, bueno, él plantea la necesidad del trabajo social y del trabajo comunista, finalmente, para poder lograr un desarrollo más integrado y mejor para todos. Y el grueso de su obra se basa justamente a denunciar los excesos de la sociedad, los excesos del gobierno, las condiciones precarias de vida de los campesinos, condiciones precarias de vida de los obreros principalmente, de la vida en las ciudades. Y bueno, esta serie de su obra literaria fundamentalmente es eso, es una denuncia constante de un hombre congruente, un hombre que vivía lo que escribía y escribía lo que vivía. En los textos, sí, en los textos teatrales está muy cargada de ideología. Lo que pasa es que en los 11 libros que tiene de escritos narrativos, que son 7 novelas y 4 libros de cuentos o misceláneos, como es el último de las cenizas, en esos textos, en esos libros, la ideología está en juego con las estructuras narrativas, y de alguna manera funcionan muy bien porque saben empatar ese retrato de los personajes y compenetrarlos con las ideas políticas, sociales que él tenía, pero funcionaban muy bien, funcionaban de manera muy acertada. Creo que en lo de teatro, específicamente en el Cuadrante de la Soledad, creo que ahí sí vemos que la carga ideológica puede ser que le gane más a la acción de los personajes. Entonces el teatro en sí mismo se ve un poco, ese teatro que él intentaba construir, sí se veía sobrecargado por la carga ideológica. Es mi impresión. Digo, por supuesto esto merece un tratamiento mucho más amplio, pero a la pregunta que haces ahorita rápida, es lo que más o menos recuerdo y creo que podría decir, que no se monta tanto, no se retoma tanto, porque ciertamente la carga ideológica se sobrepone a la trayectoria de los personajes, a la construcción de los personajes. Entonces para un director teatral contemporáneo resultaría complejo cómo sostener esa representación teatral ante esa carga ideológica, que el espectador necesita otro contexto, necesita otras claves para poder seguir. Y creo que de alguna manera, bueno, está relacionado también con los textos cinematográficos, que también en su tiempo funcionaron, pero también estaban de alguna manera cargados, no todos, pero sí había una carga más de lo ideológico, y entonces la acción podía de pronto verse detenida, y ante un mundo contemporáneo en que la acción es lo que necesitamos de mayor medida, digo, ya lo han dicho diversos autores, desde Italo Calvino hasta otros, que es una época donde hay que dinamizar un poco la acción narrativa, la acción en el aspecto teatral o cinematográfico. Él escribe varios
guiones cinematográficos, primero argumentos y luego guiones cinematográficos, pero también hace adaptaciones de novelas, hace adaptaciones de algunas obras. Y hay quien dice, bueno, ¿cómo que esa comedia la escribió José Revueltas? Bueno, pues sí, era parte del trabajo de supervivencia que había que vivir como escritor, pero una época, sobre todo en la época en la que él participa en el cine, en los años 50, 60, una época en la que no había una limitante en la capacidad creativa del escritor, y le da un impulso al cine, un contenido de diálogos, un contenido de la lengua, el manejo de la lengua española, que bueno, difícilmente lo vemos ya en el cine contemporáneo, ¿no? Aún el cine de denuncia contemporáneo, que este no era de denuncia, este era un cine de diversión, difícilmente vemos la profundidad de los diálogos que se escribían en la época. No es solo José Revueltas el que hace esto, varios escritores, Villarrutia, varios escritores de la época, Agustín Yáñez, etcétera, contribuyen con el cine nacional y contribuyen a enriquecer el lenguaje del cine nacional. José Revueltas es uno de ellos. Una faceta poco conocida, ganó premios en el cine, ¿no? Al igual que ganó premios obviamente en la literatura. Y a pesar de haber ganado y tener el reconocimiento del Estado, nunca dejó de ser un cuestionador del sistema político mexicano. De su literatura hay que reconocer, como lo dice Evodio Escalante en ese libro de José Revueltas, una literatura del lado moridor, que hay que leerlo completo. Hay que relacionar sus cuentos con sus novelas con sus ensayos con sus escritos para el periódico, con sus guiones de cine. Total, hay que tomarlo en su totalidad, como poeta también, como dramaturgo. O sea, no sé cómo José Revueltas escribía, porque además de escribir innumerables textos, digamos, para la publicación, escribía muchas cartas. Escribía muy frecuentemente cartas a sus 3 esposas que tuvo, digamos, oficiales. Eso de andar escribiendo y eso de andar en la lucha social, política, organizando huelgas en los sindicatos con los estudiantes, pues es difícil de sobrellevar, es pesado para una familia, digamos, que no creo que estuvieran en muy buenas condiciones, porque además José Revueltas, como le gustaba o necesitaba en la lucha andar de un lado para otro, pues no conservaba muchos trabajos. Trabajó en la Secretaría de Educación Pública, trabajó en el Instituto de Cine, fue miembro del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica y hasta dirigente un tiempo, pero saltaba de un trabajo a otro. Por supuesto que perteneció a las Juventudes Comunistas en su, digamos, antes a los 14 años, y luego después se afilió al Partido Comunista y anduvo también de viajero desde esa temprana edad en Rusia, lo cual le permitió, en la Unión Soviética en ese tiempo, lo cual le permitió conocer de cerca lo que era el sistema soviético estalinista, muy aferrado con el realismo socialista, con imponer una visión, digamos, triunfalista, muy optimista de lo que era el régimen socialista, que desde luego no era realidad, y que José Revueltas después denunció en sus obras, tanto cuentos, novelas como teatro, y que le causaron pues, grandes, digamos, perjuicios, ¿no? Sus experiencias de vida las transforma en obras literarias que no, ¿cómo decirlo? Son obras literarias que transforman y permiten entender desde otra perspectiva lugares, hechos que difícilmente podríamos entender. Son vivencias personales que, sin hacerlas estrictamente en primera persona, son vivencias que nos permiten conocer otras realidades de México, otras realidades de la sociedad, como Los Muros de Agua, por ejemplo, que nos describe prácticamente la vida en el penal de las Islas Marías, pero nos describe la crudeza de la vida en una penitenciaría de esta naturaleza. Lo mismo sucede cuando escribe Lapando. Cuando escribe Lapando, bueno, pues él narra la rudeza y la crudeza de la vida de cárceles como Lecumberri,
los castigos y las situaciones que se viven en este tipo de penales, o que se vivían en este tipo de penales, y que son una denuncia muy puntual del sistema penitenciario mexicano, es una denuncia del sistema de justicia del país, y que a pesar de que ello le implicaba el permanecer más tiempo detenido, de eso nunca fue un factor que lo detuviera. Denunciar los excesos en que a veces la autoridad caía con la población, denunciar los excesos de los sectores económicamente pudientes con los obreros, con los campesinos, nunca fue un factor que limitara la pluma de José Revueltas. Con sus hermanos la relación era muy intensa, no solo con los creadores, era muy intensa con todos sus hermanos. Había preocupación en los hermanos. Yo tuve la oportunidad de platicar con Consuelo Revueltas, y ella me comentaba, bueno, la preocupación que había en la familia cada vez que era detenido, que era vejado en las cárceles, porque fue vejado en muchas ocasiones en las cárceles. Pero bueno, también había la conciencia de que pues era la formación personal y que él tenía, y que no iba a cambiar bajo ninguna circunstancia, y la propia familia lo apoyaba. Internamente, con su vida familiar, personal, no sé cómo se desarrollaría en lo personal, pero bueno, pues, la familia son artistas finalmente, ¿no? Sí. Es una familia de artistas, aunque hay que decirlo, pues el hijo es de tendencias de derecha, que es totalmente, de una formación política de derecha que es totalmente diferente a la formación política del padre, pero seguramente es una reacción justamente a esa postura que siempre tuvo José Revueltas, pero también desde la derecha una postura crítica a la propia derecha y una postura crítica al propio Estado. Es decir, permeó su forma de ser a la familia, evidentemente, pero no hay mucha información sobre los vínculos y las relaciones familiares. Seguramente se mantuvo esto con muchas reservas por las condiciones políticas en que vivió, por las condiciones políticas en que enfrentó de manera permanente, ¿no? Un poco fue una persona muy lejana, un poco lejana, porque después, cuando se casó con María Teresa Retes, María Teresa hizo todo porque se alejara de mi abuela y de sus hijos, lo cual causó pues mucho sufrimiento en la familia, ¿no? Pero mi abuelo quería muchísimo a mi mamá y estaba muy cercano intelectualmente a ella, hubo mucho intercambio entre ellos a ese nivel. Entonces, pues mi mamá siempre estuvo muy cerca a mi abuelo, y una vez cuando nos llevó a visitarlo en Lecumberri, yo tenía 10 años, fue muy impresionante entrar a Lecumberri, pero fue muy impresionante también entrar y ver que pues mi abuelo estaba siempre intenso, luchando, su cuarto lleno de pósters, de libros, escribía. Y además hicimos una comida con mucho cariño, con mucha alegría. Había otros niños y con un ambiente muy familiar. Entonces, pues a mí me quedó la imagen de que pues aún no te pueden encarcelar la mente, ¿no? O sea, mi abuelo era totalmente libre dentro de la cárcel. Yo creo que la cárcel marca definitivamente su vida, aunque él en la famosa biografía que escribió Álvaro Ruiz Abreu, que me parece es una de las grandes biografías que se han escrito, pese a que ha tenido algunas críticas, pero yo la considero una de las más completas. Esa frase y en cada entrevista parece ser, en la famosa entrevista que le concedió a Emanuel Carballo, que fue su contemporáneo, Revueltas decía que las prisiones que él las agradecía porque habían sido como una especie de beca que le había permitido escribir. Creo que esa frase sin duda habla de un Revueltas humorista, de un Revueltas irónico, porque sin duda la cárcel no puede ser ninguna condición agradable para ningún sujeto, menos para Revueltas, que era un hombre que defendía tres principios. Defendía Revueltas. Defendía la idea de la libertad en primer lugar, la idea de la democracia y la idea de la justicia. Por eso él hablaba de la conquista de una democracia cognoscitivista, ¿no? Así le llamaba.
Y si nosotros pudiésemos formular ahora en el presente qué es una democracia cognoscitivista, pues no es otra cosa más que la democracia ejercida de manera autorreflexiva, donde el sujeto toma la decisión de estar o no estar en un sitio y correr con todas las consecuencias que ello sea posible, pero que en su acción siempre haya una decisión de carácter ética y moral. Por eso decía él que el escritor ante todo es un hecho moral, más que un hecho estético, es un hecho moral. Y a mí me parece que Revueltas lo demostró plenamente, ¿no? Es decir, un hombre que se comprometió con lo que él pensaba, con lo que él decía y con lo que él hacía. Y bueno, evidentemente los costos los tuvo que pagar toda su vida, pero a mí me parece que fue un hombre valiente porque decidió cuál era el corte de su vida y decidió cuál era el corte de su obra. Él no estaba escribiendo para hacer un premio Nobel de literatura, estaba escribiendo porque tenía que escribir y porque él mismo era un testimonio vivo de la historia mexicana, ¿no? Sí, seguramente la vida en prisión no debe ser fácil. En aquella época era menos fácil todavía. Y sí, las condiciones en las que entra a la prisión, pero además condiciones en las que un adolescente combativo, luchador, que cree en los ideales que él está promoviendo, no entiende o seguramente no se alcanzaba a racionalizar dónde estaba el error, dónde estaba la condición que hiciera que lo que estaba haciendo era mal, era ilegal. Yo creo que esa primera instancia en la cárcel, por estar haciendo propaganda, porque estaba haciendo propaganda política, pues lo marcó adicionalmente para continuar en esa condición, esa actitud de congruencia. La relación con Silvestre es exactamente las mismas condiciones de Silvestre, es decir, el trabajo creativo de Silvestre está por encima de todo lo demás que pueda estar en el entorno. Bueno, este trabajo creativo de Silvestre que lo lleva a los extremos de la propia muerte, bueno, pues eso marcó definitivamente a José. Cuando Silvestre muere, José es un joven, muere en el 40, José tiene 20 y tantos años, y 26 años tiene de edad. Está en la plenitud de encontrar un camino definitivo. Ya había pasado la experiencia de la cárcel, ya había pasado la experiencia de la expulsión del Partido Comunista, ya había impulsado la creación del Partido Popular Socialista, y bueno, la muerte de su hermano lo marca de manera definitiva para seguir trabajando, insisto, con congruencia entre el decir y el hacer. Hay que recuperar a ese personaje congruente, a ese personaje, a ese creador, a ese político que tuvo una congruencia muy grande en su vida. No es fácil encontrar un creador, un artista, un político que actúe con congruencia, que sea congruente entre el decir y el hacer. José Revueltas, la gran enseñanza de José Revueltas es esa, la congruencia entre el decir y el hacer, cueste lo que cueste. Así cueste la libertad, que es lo más preciado del ser humano, así cueste la vida, que es lo irremediable en el ser humano. José Revueltas estuvo siempre dispuesto a luchar, ofrecer su vida, ser encarcelado, ser privado de la libertad, pero no pudo ser limitado en sus ideas. De José Revueltas me gustaría mencionar, aparte de hablar de algunos de sus libros, que él se integraba como personaje, no solamente en los cuentos, no solamente en las novelas. Por ejemplo, tenemos intervenciones, digamos, porque no eran discursos así para el público. La intervención de su autodefensa cuando estuvo preso en Lecumberri es un monólogo larguísimo, desde luego, pero muy chispeante. Probablemente este monólogo, que bueno, yo lo estoy calificando de monólogo, pero era una cuestión legal de su defensa dentro de la cárcel de Lecumberri, donde lo llevaron como preso político, y se llama Intervención de José Revueltas en la audiencia de derecho de la vista de sentencia, audiencia celebrada en la cárcel preventiva de la ciudad del 17 al 18 de septiembre de 1970. Él salió hasta mayo aproximadamente de 1971, estuvo desde noviembre del 68, y hace en esta intervención legal una de sus pocas escrituras
sus pocas actuaciones, porque lo estaba actuando, de su personaje pícaro, porque él, nos cuentan la gente que lo conoció, era muy pícaro y muy chispeante para platicar, inventaba historias jocosas, pero ácidas, y les recomiendo que lean esta intervención que viene en el libro México 68, Juventud y Revolución, editorial Era lo tiene y lo van a volver a publicar en este año que se celebra el centenario. Lo lean como una obra literaria que desde luego hace referencia a la realidad que estaba viviendo en ese momento. Es un documental literario muy jocoso, muy ácido, o sea, de un humor ácido, no es una serie de chistes, pero sí son chistes también. Es una de las formas en las que escribía José Revueltas, contradiciéndose a él mismo, contradiciendo la realidad, y gracias a esa contradicción, buscando debajo de la realidad aparente el movimiento dialéctico de la realidad, que es una de sus propuestas y que es una de sus, digamos, herencias que nos dejó para seguirlas estudiando. Bueno, sin duda creo que en los días terrenales Revueltas intenta prácticamente tanto escribir como la historia de México, la historia situada de México, porque es una historia situada. O sea, Revueltas se está escribiendo en la mayor escisión de la historia en México, cuando nos estamos alejando del modelo socialista de la Revolución Mexicana y estamos ingresando al modelo neocapitalista impulsado por los norteamericanos. Entonces Revueltas se ve y nos encontramos ante el declive, bueno, más bien no ante el declive, más bien ante el reposicionamiento mundial del estalinismo dogmático, ¿no? Entonces por eso Revueltas se ve atrapado en un callejón sin salida, es decir, ni el comunismo dogmático le ofrece salida, ni en Rusia ni en México, ni el imperialismo norteamericano le ofrece salida, porque es un imperialismo alienante y enajenante, y el nacionalismo revolucionario mexicano para Revueltas está corrompido, ¿no? Porque estaba representado por una élite política que con la revolución se habían enriquecido de manera ilícita, ¿no? Entonces yo me quedaría con los días terrenales, porque ahí están todas sus grandes preguntas, ¿no? Unas resueltas y otras no resueltas, pero ahí están sus grandes preguntas, ahí está su alter ego, el hombre que siempre está luchando contra el dogmatismo religioso y el dogmatismo estalinista. La narrativa experimental de Joyce y de William Faulkner están presentes. El flujo de conciencia mayor, desde que abre la obra Los días terrenales, está ahí presente. Una forma de narrar que normalmente en México no existía. Existió después con Juan Rulfo, pero Revueltas es así como el gran maestro del flujo de conciencia en México, es decir, narrar las historias desde una conciencia omnipresente. A mí me parece que entonces Los días terrenales prácticamente es así como su obra maestra. Y creo que ya en la parte singular, así que de estilo, a mí cuál me llama mucho la atención, el apando. ¿Por qué me llama la atención el apando? Bueno, Revueltas siempre insiste en sus temáticas carcelarias, trágicas, dramáticas. Dijéramos, no es solamente, hay quien ha dicho que es una visión oscura, pesimista. Yo dijera que es más bien una especie de Prometeo liberador. Es un hombre que se está consumiendo a sí mismo, a sus personajes se están consumiendo, aparecen y prácticamente ya están muriendo, pero la intención de Revueltas no es tanto mostrar una parte oscura de la conciencia humana, sino es que el lector, porque estamos hablando del lector, él escribe la obra, pero él está pensando en el lector, y la idea es que el lector entienda que las mejores reservas del hombre salen o se evidencian en situaciones límite, y la situación límite normalmente tiene que ver con todas las preguntas, las grandes preguntas de la vida, ¿no? El amor, la muerte, Dios, la inmortalidad, el Estado, y cada sujeto tiene que resolverlas si quiere salir bien librado internamente desde una visión ética y moral. Ese es el gran mensaje de Revueltas. Y todo eso yo lo encuentro en El apando, que dijéramos es una novela ya muy tardía,
ya un Revueltas ya muy maduro, muy conocedor pleno de su oficio. Y el apando, a pesar de ser un tema tan duro, tan difícil, porque prácticamente la animalización de los presos es brutal, es cruel, descarnada, y estamos hablando de porque finalmente el Lecumberri, la cárcel de Lecumberri, es un pozo sórdido, violento, ¿no? Entonces, lo magistral es como Revueltas, un mundo oscuro, siniestro, nos lo presenta con un estilo literario impecable. Es una novela escrita como si fuera un solo respiro, sin un solo punto y aparte. Es decir, como una sinfonía cerrada, ¿no? Como una obra compacta. Y volvemos al tema, utilizando nuevamente el recurso del flujo de conciencia que normalmente aparece en todas las novelas de Revueltas, ¿no? Una conciencia activa donde los personajes siempre están siendo percibidos por un lente que opera de dos maneras, un lente que puede verlos desde fuera y un lente que puede verlos desde dentro, ¿no? Porque bueno, una escuela se ha entendido también como un número importante de autores que de alguna manera tomen de su legado y traten de continuar la línea que él dejó. En ese sentido no, porque ideológicamente no hay, creo ahorita, muchos artistas que sigan con la ideología de Revueltas. Para empezar, porque la ideología es muy difícil de concretar, es decir, él se movió en diversos espectros ideológicos del siglo XX, nunca estuvo estancado en algún momento de la ideología que tenían los socialistas, los comunistas, los espartacos, o del grupo que él mismo ayudó a fundar aquí en México, sino que él fue moviéndose en cada momento. Entonces sería difícil decir alguien continuó el legado ideológico de él. El legado estilístico quizás sí, pero no son muchos, porque también es difícil concentrarse o atrapar ese estilo que manejaba Revueltas, porque ciertamente manejaba los aspectos, eso lo ha estudiado más Evodio Escalante, los aspectos del lado moridor, como él mismo nos ha mencionado, que sí tiene que ver no solamente con el contenido de los textos, con el fondo, sino con la forma. Y tratar de emular ese estilo, llegar a ellos, sí lo han hecho algunos autores, porque el estilo de alguna manera provocaba una narrativa tensa y densa a la vez. Es decir, había una tensión constante en sus escritos, donde los personajes estaban siempre al límite, en ese lado moridor, repito, que plantea Evodio, pero también en esa densidad de sensaciones que tenían los personajes y en esos ambientes oscuros, en esa tenebrosidad que de alguna manera imperaba en los ambientes. José Revueltas, desde que publica Los muros de agua y luego ya vienen sus obras Los errores, Los días terrenales, El luto humano, estoy mencionando algunas. Después todo eso quedará en 2 libros magníficos editados por ERA que se llaman Las evocaciones requeridas, o también su famoso ensayo sobre dialéctica de la conciencia. Creo que Revueltas, desde que empieza a escribir, empieza a generar una especie de lector de culto. Revueltas no es un autor que concite la lectura fácil, yo lo digo. No es una literatura hecha para leerse de paso, para leerse de manera negligente o para leerse sin compromiso. A mí me parece que la obra de Revueltas, la primera dificultad que tiene es que es una escritura de carácter epistémico, ¿no? Es una escritura que desafía al lector para que se adentre al conocimiento de los problemas de la condición humana. Es decir, el mismo problema que se había planteado Dostoyevsky en el siglo XIX de por qué las personas buenas
hacen cosas malas, que esa era la gran pregunta moral de Dostoyevsky. Revueltas se la vuelve a plantear. Los seres humanos somos somos seres contingentes y seres atrapados en una red de dijéramos, circunstancias que no siempre son las ideales. Entonces la pregunta de Revueltas es cómo respondemos los seres humanos normales ante una situación difícil. Entonces Revueltas, su obra siempre se mueve. Él le llamaba el lado moridor, la literatura del lado moridor. Y la literatura del lado moridor es esa: cómo responder a una realidad que me quiere aplastar, pero que yo como ser humano me resisto a ello. Y se supone que la resistencia debe tener un carácter moral. Está reposicionándose, ¿no?, en el mundo contemporáneo. En Durango cada vez está siendo más leído, cada vez está siendo más revisitado. Yo creo que lo mejor que le podemos hacer a Revueltas en este 2014 es la creación de la cátedra José Revueltas. Esa propuesta de la cátedra me parece que ya desde hace 6-7 años su servidor la ha venido proponiendo, y sí creo que es decisiva, ¿sí? Así como hay cátedra Julio Cortázar en Guadalajara, como hay cátedra Alfonso Reyes en Monterrey, me parece que hemos tardado mucho tiempo, porque la cátedra sí nos permitiría dedicar estudios exhaustivos a José Revueltas y hacer de Durango el santuario de la literatura revueltiana, donde estuviera Jorge Ruffinelli, donde estuviera Evodio Escalante, donde estuviera Álvaro Ruiz Abreu, todos los expertos y los conocedores de Revueltas, desarrollando talleres, conferencias, foros, congresos, y eso permitiría redescubrir uno de los grandes maestros de la literatura mexicana. Lleno una conversación además riquísima en episodios de la vida. Él ya había estado en las Islas Marías, casi adolescente, preso por sus ideas políticas, finales de los 20. Entonces, pues fue un personaje deslumbrante para mí, que significó muchísimo en mi formación y como ejemplo de una personalidad llena de virtudes cívicas, virtudes personales, virtudes humanas. De una figura que trasciende ya a la distancia, trasciende la coyuntura en la que ocurrieron aquellos sucesos, y además estamos hablando de otro país, de un país que ha cambiado mucho. Claro. Y justamente estamos hablando de una figura que contribuyó a que cambiara el país. Yo creo que, por ejemplo, esta coyuntura del centenario es una muy buena oportunidad para incitar a que sea leído y para promover su obra. No, es una lucha que encuentra pues muchos otros campos donde seguir teniendo lugar y donde proseguir, ¿no? Y es una lucha que tiene que ver con el país que se está configurando y que todos deseamos, ¿no? Y esa escuela a mí me parece que ha sido pequeña, en primer lugar por la dificultad de su escritura, en segundo lugar por su temática dura, difícil, y en tercer lugar porque a las instituciones mexicanas, sobre todo las que tenían que ver con, por ejemplo, el Conaculta o en su tiempo Bellas Artes, pues era un autor les molestaba, es decir, no es un autor incomoda, es un autor que incomoda porque es una crítica literaria, y no tan literaria, porque bueno, Revueltas se le hicieron muchísimas entrevistas y su crítica al sistema político mexicano fue siempre dura, difícil, de tal manera que era un personaje que incomodaba, no era bien visto. Y sin embargo, bueno, pues Octavio Paz dijo que era uno de los espíritus más puros y limpios. Juan de la Cabada lo calificó como uno de los grandes escritores de la tradición mexicana. Emanuel Carballo lo reconoce como un talento extraordinario. Entonces sí creo que es un escritor que ha tenido su reconocimiento, ha tenido su escuela, muy pocos seguidores. Yo hablo, por ejemplo, Gustavo Sainz
es un heredero de la Escuela de Revueltas. José Agustín es un heredero de Revueltas. Vicente Leñero es un heredero del maestro José Revueltas. No sé si ahorita yo pudiese hablar en este momento porque ahorita ya resulta muy fácil tratar de escribir con el maestro Revueltas, en el sentido de que ya no, que puede generar dificultades con el Estado mexicano, ¿no? O sea, en aquella época era un asunto de vida o muerte. Ahorita, dijéramos, con tanta frivolidad que hay, es muy difícil que alguien se tome en serio la idea del escritor intelectual, porque José Revueltas decía que un escritor debe de ser un intelectual comprometido, y un intelectual, a juicio de Gabriel Said, que es quien mejor ha dado la definición de intelectual, es un hombre que a partir de una condición moral y profesional traza el ejercicio de una opinión pública calificada y autorizada. Entonces, no porque alguien sea un gran escritor, un gran académico, es un intelectual. Y José Revueltas hasta sus últimos días fue sin duda un intelectual. Entonces sí hay escuelas, ¿eh? Yo celebro mucho que ahorita José Revueltas esté siendo, dijéramos, objeto de homenaje, de celebraciones, porque sí es un escritor que merece que su obra sea recuperada cada vez más, ¿no? Y incluso en un momento de tanto relativismo, tanto cultural, estético, moral, político, ideológico, literario incluso, se recupere, porque si algo tenía el maestro Revueltas es que el mito del hombre bohemio que a pesar de andar borracho escribía, pues es realmente un mito, ¿no? Cuando uno lee las evocaciones requeridas y las cartas de él mismo, uno se da cuenta que era un hombre extremadamente disciplinado. Digo, hay datos biográficos de él. Eso sí me tocó a mí corroborarlo con María Revueltas. Yo estuve en Cuernavaca platicando con ella de cómo era José Revueltas, cuáles eran sus hábitos como escritor. Y los Revueltas ciertamente no era así como un hombre muy dijéramos, porque bueno, era un dipsómano, todos sabemos que era alcohólico, y entonces el alcoholismo le rompía su ruta, su trayecto de trabajo. Pero era un hombre que si se ponía a escribir, podía durar hasta 72 horas escribiendo, o sea, con espacios muy pequeños para fumar. No bebía, eso es lo que me dice María Revueltas, que él no bebía cuando estaba escribiendo, o sea, él bebía después de haber escrito. Y sí creo, porque me enseñó algunos manuscritos de algunas novelas y de algunos cuentos, y son líneas impecables. O sea, escribía a máquina y escribía a mano, pero lo que escribía a mano estaba con una caligrafía casi perfecta, que dijéramos una persona en estado de ebriedad jamás lo hubiera hecho. Bueno, yo de mi abuelo tengo recuerdos en general gratos, porque era muy cariñoso y simpático. Y de los primeros recuerdos que tengo fue que un día nos tuvimos que levantar muy temprano porque íbamos a hacer una película, y entonces él ya tenía todo un guión hecho, y hicimos una película familiar. Mi abuela se acababa de comprar un coche, y entonces nos metimos al coche, y en fin, hicimos una serie de cosas que para mí era como súper extraño, porque pues era muy chiquita y actuar en la calle era así como pues raro, ¿no? Y años después ya vimos la película, y era muy simpática porque se metían miles y miles y miles de gente. Nos metíamos al coche y luego salían miles y miles de gentes del coche, o sea, fue un truco ahí de edición. Yo tuve la fortuna de acercarme a él en la última época. Fue muy importante para mí en mi formación personal. Me motivó muchísimo a la producción artística. Me marcó con letras de oro mi abuelo, la verdad, por la pasión por el arte, por la pasión por la libertad, por el amor a México. Pues yo siempre que lo veía era esa persona pasional, y bueno, pero estaba enfermo, ¿no? Entonces, pero sí, él al final de su vida pues estaba bastante triste, porque no tenía muchas esperanzas, desgraciadamente. Y estaba muy solo al final, muy pocos amigos realmente. No para nada, él era lúcido hasta el último instante de su vida. Este homenaje se me hace como, obviamente es un homenaje, pero se me hace una invitación a acercarse
fácil al leerlo, porque hay mucha gente que conoce el nombre de un artista, pero pocos se acercan a su obra. Entonces, quizá con mucha gente aquí en Durango conoce la palabra José Revueltas, pero esta es una invitación a todos a que se acerquen a su obra. No hay mejor homenaje que leerlo. Está muy bien lo que están haciendo, muy merecido. Y yo, si sirve de algo, de parte de la familia, darle las gracias a todos ustedes que han hecho una labor por dar a conocer la obra de los Revueltas, porque gracias a ustedes en todo México se ha dado a conocer la obra. Obviamente hay homenajes, principalmente en la Ciudad de México, pero nada como el impulso que ha dado el estado de Durango para invitar a todos los mexicanos y más allá de las fronteras para que se acerquen a conocer la obra, que ha sido gracias al esfuerzo de todos ustedes que han dado a conocer de esta forma tan merecida, ¿no?, a la familia Revueltas. Hay que leerlo y analizarlo. Ya algo que se mencionaba ahí es precisamente eso. Qué bueno que se está dejando el anecdotario, las loas mitificadoras de José Revueltas. Eso ya nos dijeron y eso es muy importante. Digo, no que no sea importante, pero no se puede estar en un congreso, en un encuentro de escritores como el que se hace cada año aquí en Durango, el José Revueltas, y nada más decir, pues yo lo conocí y era un revolucionario, y era un rebelde, y era tal, y tenía su humor, y tenía la empatía hacia los más, a los que vivían en condiciones marginales. Eso, digo, está muy bien para el personaje José Revueltas, pero si realmente queremos saber de él, pues hay que leer los libros. Bueno, Revueltas ya lo mencionamos. José muere saliendo de Lecumberri, unos meses después de salir de Lecumberri, ya grande, a lo mejor no de toda la edad que se quisiera o que pudiéramos esperar. Muere en 1976. ¿Qué se pierde en México con la muerte de José Revueltas? Se pierde de un político íntegro, se pierde de un personaje vertical, totalmente vertical, que nunca claudicó a sus ideas y que prefirió sufrir la ignominia de la cárcel, de las vejaciones en la cárcel, la mayoría de ellas injustificadas, a claudicar en sus ideas. Él es uno de los ideólogos del movimiento del 68, que lo lleva por última vez a la cárcel de ser ideólogo del movimiento del 68. Él se lamentaba mucho que por haber sido encarcelado no poder haber estado en Tlatelolco. Eso lo marcó a él en sus últimos años, y tal vez sea uno de los factores que le llevó incluso a apresurar su condición de muerte o su muerte, porque se lamentaba de haber sido detenido y no haber estado en el 68. Él hubiera preferido morir en el 68 que haber estado preso y desde la cárcel enterarse y saber de las condiciones de la lucha que se había desencadenado en el movimiento del 68. No pudo encabezarlo totalmente el movimiento, fue parte de las detenciones que se hicieron previas. Y bueno, ¿qué se pierde el país? Pues se pierde un líder del que había mucho que aprender, un líder un político del que había muchos elementos que estudiar, pero afortunadamente nos deja una obra escrita muy vasta, muy vasta su obra escrita. Afortunadamente su obra está prácticamente toda publicada. Entonces ahora la conmemoración de su centenario de nacimiento, la mejor forma es leyéndolo, haciendo talleres para leer la obra de José Revueltas, conocer la obra de José Revueltas, conocer la enseñanza de José Revueltas, porque finalmente, bueno, pues el país perdió uno de sus grandes pensadores y de sus grandes críticos, que eso es lo más importante de José. José fue un crítico de México, que enseñó o permitió enseñar las condiciones en que se encontraba la nación y las condiciones en que crecía o que iba avanzando un país, dando un incremento muy grande a la desigualdad, fortaleciendo demasiado la desigualdad y construyendo una pobreza lacerante que se vivía en México, pero no solo una pobreza económica. José Revueltas lo denuncia en varias ocasiones, una pobreza de ideas, porque el modelo educativo se empieza a transformar, un modelo educativo justamente para que ya no se puedan construir las ideas como estaban construidas.
No, pues por supuesto que ahorita que se está cumpliendo en este año el centenario del nacimiento de José Revueltas, hay que recordar que él nació aquí en Durango, Durango, según nos platica en uno de sus libros, Las evocaciones requeridas, muy puntualmente. Y también nos platicaba Enrique Salas, y lo platica Chaleo Salas, que ellos fueron con José Revueltas al Jardín Hidalgo. Les pidió él que lo llevaran a ese jardín que recordaba y que de ahí él caminaría solo hasta su casa, y en efecto caminó hasta la esquina de las calles que forman Paloma, que es Pasteur, y después Gabino Barreda. Ahí hay una casa donde nació José Revueltas. No, por supuesto que no, claro que no ha acabado en primer lugar, porque él murió siendo todavía preso. Él estaba preso todavía cuando salió de la cárcel de Lecumberri, salió bajo palabra, no aceptó la amnistía que les daba Echeverría, porque implicaba exiliarse como personas, no como presos políticos, y él siempre se sostuvo como un preso político. Salió bajo palabra, pero antes de morir se preparaba para ir a la cárcel porque le volvieron a abrir el juicio. Entonces él murió siendo sentenciado, me parece que fueron 16 años de cárcel a que lo sentenciaron, y su proceso sigue todavía, nada más que se quedaron con las ganas esos testaferros del gobierno de echarse a José. La libró y sigue libre, y la libertad está por supuesto en sus obras, y ahí sigue su lucha, y ahí debe seguir la nuestra.